Muy buenos días, bienvenidos a este lanzamiento y conferencia de prensa donde la Comisión Económica para América Latina y el Caribe dará cuenta de su reporte especial número 2, América Latina y el Caribe, dimensionar los efectos del COVID-19 para pensar en la reactivación. Le damos a todas y a todos la más cordial bienvenida. Recordamos, por cierto, que esta conferencia y lanzamiento está siendo transmitida online, tanto a través de la página web de la CEPAL, www.cepal.org, a través también de su cuenta de Twitter, @cepal_ONU, y a través también de su canal de conferencias de YouTube. Les agradecemos la compañía y, por cierto, vamos a dar cuenta primero de la presentación del informe y luego abriremos un espacio para preguntas y respuestas. Para la presentación de este reporte especial contamos con la presencia de nuestra secretaria ejecutiva, doña Alicia Bárcena, a quien paso a darle la palabra. Doña Alicia. Muy buenos días a todos, a todas. Me es muy grato estar con ustedes nuevamente para presentar en esta ocasión el informe especial número 2 COVID-19, que en la CEPAL estamos preparando esta serie de informes especiales justamente para, ir revisando la situación que atraviesa el mundo y la región en diferentes temas. En este caso vamos a hablar de cuáles son los efectos del COVID-19 desde la perspectiva económica, comercial y social para nuestra región y qué es lo que estamos, en cierta manera, mirando hacia el futuro para repensar o para pensar en qué va a consistir la reactivación y la vuelta a una nueva normalidad en realidad, porque no será lo mismo. Entonces, este segundo reporte se enmarca en el observatorio que lanzamos el día 3 de abril y el cual pusimos a la disposición de toda la región, donde revisamos todas las medidas que están tomando los países de la región en diferentes temas. Pero en esta oportunidad lo que nosotros queremos es presentarles a ustedes, en dónde estamos hoy por hoy, este día 21 de abril, cuáles son las características y los efectos probables que pueda tener esta tremenda pandemia que ha afectado al mundo entero. Tenemos 8 mensajes centrales que queremos presentarles el día de hoy. El primero es que ya nuestra región mostraba muy bajo crecimiento previo al COVID-19. Ya tenía un espacio fiscal limitado, ¿verdad?, como mostramos aquí, y además es una región que ya venía con varios conflictos crecientes en la región de carácter social. En segundo lugar, el COVID-19 nos impacta a esta región, como lo dijimos también el día 3 de abril, a partir de efectos internos y externos. Hay una paralización de la actividad económica doméstica acompañada de una muy fuerte recesión en la economía mundial y la verdad es que lo que queremos señalar el día de hoy es que sus efectos generarán la recesión más grande que ha sufrido la región desde 1914 y 1930. De esa magnitud estamos hablando. Y en cuarto lugar, el desplome del comercio internacional, que es muy grave, vamos a ver más adelante, aumentará la magnitud de esta recesión. Quinto lugar, se prevé un fuerte aumento del desempleo, con efectos muy negativos en pobreza y desigualdad. Esto es lo que más, nos preocupa, ¿verdad? Aparte de que el crecimiento, como vamos a ver, realmente tiene una caída muy fuerte, esto va a tener un efecto en la pobreza y la desigualdad y en el desempleo. Los países de la región han anunciado medidas muy importantes que deben ser reforzadas, no alcanza con lo que están haciendo y van a requerir mayor financiamiento, sin lugar a dudas. Séptimo, va a ser por lo tanto urgente que haya espacio y que estos países puedan acceder a recursos financieros con bajos costos y que esto se base en un apoyo flexible de parte de los organismos financieros multilaterales, un alivio del servicio de la deuda y eventuales condonaciones de la propia deuda. Y por último, y creo que esta es la parte más relevante, es cómo debemos repensar el modelo de reinserción de la región y cuáles son las alternativas de reactivación
a la luz de los tremendos cambios estructurales que habrá en la globalización y en el mundo COVID-19, después del COVID-19. Entonces, comencemos. En 2020, la contracción del PIB mundial será la mayor observada desde la crisis financiera global, ¿verdad? Nosotros vamos a ver cómo en el crecimiento en los países en el 2020, prácticamente en todos es negativo, excepto en China. Es el único país que no cae, digamos que no tiene un crecimiento negativo, pero tiene una caída enorme de 6,1 a 1,8. Veamos el caso del mundo, una caída de menos 2%, Estados Unidos menos 3,8%, Japón menos 4,2% y la eurozona menos 5,7%. ¿Y por qué hay que grabarnos estas caídas? Porque estos son los socios comerciales más importantes de nuestra región. El Fondo Monetario Internacional dio cifras un poco más negativas. Nosotros queremos basarnos en las cifras que dio Bloomberg y esas son las que estamos utilizando en esta presentación. ¿Qué es lo que es delicado a nivel internacional? El desplome del comercio mundial. La Organización Mundial del Comercio estima que el comercio mundial va a caer entre 13%, ¿verdad? Aquí lo vemos, entre 13 y menos 32%, entre menos 13 y menos 32%. Es una caída gigantesca en términos del comercio internacional. Estamos hablando del comercio de bienes. Entonces, ¿qué es lo que el COVID-19 está evidenciando a nivel internacional? Bueno, está evidenciando la vulnerabilidad, las grandes vulnerabilidades que tiene la interdependencia. ¿Por qué? Porque el modelo de globalización se basó en redes de producción altamente fragmentadas y ese modelo de redes de producción ya mostraba signos de agotamiento desde la crisis financiera. Tanto es así que si nosotros vemos el comercio mundial, miren, el comercio mundial se comportaba entre el 1990 y 2008, en 18 años, creció 6% anual. Pero ya a partir del 2012 al 2018 ya vino un decrecimiento importante en el comercio mundial de 2,7 anual. Y si nosotros analizamos lo que estamos diciendo, ¿cuánto va a caer? Menos 13, menos 32%, esa es la expectativa. Ustedes se imaginarán que verdaderamente el modelo de globalización, en verdad, hay que revisarlo. Y estas crecientes críticas a la globalización vienen sobre todo de los países avanzados y de las grandes empresas transnacionales. ¿Por qué? Porque está viendo además, esto está agudizando estas tensiones comerciales, la competencia tecnológica, el desacople productivo entre China y Estados Unidos. Esto está profundizando estas tensiones. Y los avances tecnológicos como la impresión 3D pueden reducir además la importancia de los bajos costos laborales. Entonces, todo esto ya estaba en cuestión y con el COVID-19 esto incluso se ha puesto mucho más fuerte en evidencia. ¿Y por qué? El COVID-19 se origina en el centro de las redes internacionales de producción, en realidad en los países desarrollados, y sus efectos se contagian en cascada a través de ellos. Por ejemplo, la paralización de las fábricas chinas, que ha dejado sin insumos al resto del mundo, por ejemplo, obligándolos, por cierto, a parar, a despedir trabajadores, y así se ha magnificado el shock inicial. Miren, esto es muy impactante porque más de un tercio del empleo mundial está en riesgo. Es decir, el porcentaje de empleos en sectores que están en situación de riesgo los empleos, el 37.5%, ¿verdad? Un tercio en el mundo está en riesgo, en sectores de situación de riesgo el empleo mundial. En África el 26%, en las Américas 43,2%. Habría que ver lo que está pasando en Estados Unidos hoy, cuál es el número de personas que se están quedando sin empleo en Estados Unidos, en África, en Asia Pacífico. Y esto además se va a traducir sin duda en que más de 500 millones de personas pueden caer en la pobreza. Si nosotros partimos de la base de una línea de pobreza de $3,20 por día, una contracción del PIB per cápita o de consumo, simplemente si hubiera una contracción del 5%, tendríamos 135 millones más de personas que caen en la pobreza.
Si este per cápita cae 10%, tendríamos 278 millones. Y si cae 20%, tendríamos 581 millones de personas en línea de pobreza o bajo el 3.20 dólares por día. ¿Qué pasa en América Latina? Y este es en verdad el centro de nuestro reporte. Obviamente queríamos dar este contexto. Antes de la pandemia, como decíamos aquí, ya América Latina llevaba 7 años de bajo crecimiento, ¿verdad? 7 años. Ya desde el 2014, ¿verdad? Ya América Latina mostraba promedios de crecimiento del 0,4%. De hecho, el año pasado la región creció apenas un 0,1%. Y esto sucede justamente, el inicio de la crisis nos va a generar una situación muy delicada. Y miren ustedes que son 7 años de crecimiento, ¿verdad? En donde la región nunca ha logrado recuperar, por ejemplo, sus niveles de inversión, ¿verdad? Los niveles de inversión caen mucho cuando se contrae el crecimiento y no se expanden al mismo ritmo cuando la economía va mejor. Esto es muy diferente de lo que pasa en Asia. Pero si nosotros vemos, miren ustedes el comportamiento del crecimiento en nuestra región. Tuvimos algunas épocas muy buenas, como en los 70, ¿verdad? Y se ve 6,2. ¿Llegaremos a eso algún día? Difícil. Miren dónde estamos hoy, en 0,4 los últimos 7 años. Y la región tiene además grandes vulnerabilidades y debilidades macroeconómicas y fiscales frente a la crisis económica del COVID-19. Estas son ya vulnerabilidades y debilidades que viene arrastrando la región. ¿Y cuáles son estos? Primero, altos niveles de deuda pública y por lo tanto una carga en el pago de intereses. Un espacio de política monetaria comprometido después de la crisis de 2008 y una vulnerabilidad de las empresas del sector público, altos niveles de deuda del sector corporativo no financiero, ¿verdad? Aquí nos referimos al sector privado, y la recaudación fiscal que es insuficiente, con altos niveles de evasión, que ya lo hemos dicho muchas veces, y de elusión fiscal. Entonces eso realmente limita los espacios que la región tiene para reaccionar. Aquí vemos, por ejemplo, cuál es el endeudamiento de la región. A nivel, por supuesto, estamos hablando de la deuda pública bruta de los gobiernos centrales. Y aquí lo que vemos es que América Latina aumentó 15 puntos porcentuales entre 2011 y 2019 hasta llegar a 44.8% del PIB. Ese es el nivel de la deuda pública bruta del gobierno central, en términos de PIB. Y el Caribe, miren ustedes el Caribe, que es la línea roja, tiene un 68,5% del PIB en términos de deuda pública bruta. Y vemos sí que el Caribe, digamos, ha podido reducir un poco su deuda pública, pero aún así tiene niveles muy altos, 68,5, que es muy alto. Y en la región 44,8. Ahora, ¿pero eso qué significa en cierto sentido? Primero, que el pago de intereses, que es la línea azul, ¿verdad? Esta línea que está aquí, nos demuestra que nuestra región tiene que pagar los intereses, este es un promedio de 16 países, en términos de PIB está pagando 2,6% del PIB en intereses. Y si nosotros vemos cuánto cuesta el gasto en salud, ¿verdad? ¿Cuál es el gasto en salud en la región? Es de 2,3%. Es decir, se parece un poco, ¿no? En tanto que la inversión, el gasto de capital, se ha venido reduciendo, ¿verdad? Cada vez más, estábamos en 4,2% del PIB, que era una cifra interesante, íbamos en buena tendencia, y sin embargo ahora estamos en 3,2%. ¿Y qué es lo que nos está comiendo a veces nuestro espacio fiscal? Pues son justamente el pago de intereses, y por eso no nos deja espacio para gastar en otros rubros muy importantes. Tenemos además, como decía antes, la vulnerabilidad de las empresas del sector público. Esto restringe el espacio fiscal, estamos hablando de empresas públicas, generalmente muy importantes para muchos países, que no están contabilizados necesariamente en la deuda del gobierno central. Y estas empresas públicas
son ingresos y rentabilidades que son muy importantes también para los gobiernos, para los estados, y ahora están severamente afectados por la caída de los precios de las materias primas. El 42% de las empresas del sector público no financiero reporta pérdidas netas de transferencias fiscales sistemáticas. Y las transferencias requeridas para cubrir estas pérdidas, ¿verdad?, están en un rango de 1/3 a 1 punto porcentual del PIB. Eso es lo que está costando estas empresas del sector público que tienen este espacio fiscal tan restringido. Y la recapitalización de estas empresas requiere esfuerzos financieros de la misma magnitud, o sea, de 1/3 a 1 punto porcentual del PIB. Y los pasivos de las empresas del sector público no financiero representan cerca del 9% del PIB. Entonces, ahí tenemos una restricción muy importante. Y por otra parte, el espacio monetario de los países pues también se ha reducido, porque las tasas de referencia están a niveles históricamente bajos y esto ha disminuido. Les queda algo de espacio a los países, pero no necesariamente ya demasiado, tanto en los países que reflejamos aquí, que son Brasil, Colombia, Guatemala, y Paraguay y Perú, y Chile, Costa Rica, México, Honduras y República Dominicana. Todos los países han hecho esfuerzos muy importantes para reducir las tasas de interés, eso no cabe duda. Sin embargo, estas políticas no han tenido la efectividad que quisiéramos o que se busca, porque a pesar de que estas políticas se han puesto en marcha, no han reducido las tasas de interés activas ni tampoco han reactivado el crédito, ¿verdad? Si nosotros vemos, por ejemplo, países con objetivos de inflación, como lo vimos en el gráfico anterior, vemos que se ha mantenido relativamente estable, digamos, el crédito real al sector privado. Y aquí estamos hablando de que entonces la baja de tasas de interés no se ha traducido necesariamente a la economía real, a los hogares, a las corporaciones. Y además el elevado endeudamiento del sector privado ha limitado la efectividad de la política monetaria. Aquí estamos hablando del crédito que se le ha dado a los hogares y a las corporaciones no financieras y que generalmente es un crédito en dólares. Por lo tanto, eso también limita el espacio de acción que tienen los gestores de la política monetaria. El otro gran tema de nuestra región es la baja carga tributaria. Aquí tenemos claridad de que nuestra región, América Latina, esta es América Latina, Centroamérica, México y República Dominicana, América del Sur y el Caribe. Pero en América Latina, ¿verdad?, nosotros tenemos que los ingresos, ¿verdad?, no están en 18,1%, ¿verdad?, en donde tenemos ingresos tributarios y, por cierto, otros ingresos. Entonces, esta es una tasa que llegó al 2019. En el Caribe tenemos una situación un poco mejor, de 27,2%, ellos sí tuvieron mayores ingresos de 21,8%, que no fue el caso de nosotros, pero en el caso de ellos sí, tuvieron un poco de ingresos mayores en términos en el Caribe, y lo mismo en otros ingresos se mantuvieron más o menos igual. Pero, ¿qué es lo que nos preocupa? Digamos, además de que es una tasa tributaria relativamente baja, o sea, si comparamos con los países europeos o de la OCDE, que están por encima del 30%, pues realmente nuestra región está muy por debajo. Pero lo que más preocupa es la evasión y la elusión fiscal, que corresponden a 6,3% del PIB regional. Esto, fíjense, a lo que equivale el 6,3% del PIB. Es la mitad del gasto social del gobierno central. Esa es la ilusión fiscal, la mitad del gasto social del gobierno central, que generalmente está en alrededor de 11, y tantos %. 4 veces el gasto en programas de protección social no contributiva, transferencias condicionadas, pensiones no contributivas y políticas de inclusión social. O sea, 1,47% del PIB es lo que nos cuestan estas políticas sociales. Miren ustedes, 1,47 contra 6,3 de ilusión y de evasión, como que algo tenemos que hacer en ese rubro, ¿no? Y es un monto mayor que el gasto promedio del gobierno central en educación y salud. Entonces, si lográramos tener mayor control de la evasión y la elusión fiscal, tendríamos los recursos suficientes para educación
y salud, por ejemplo. Salud, que ahora es la gran prioridad. ¿Cuál va a ser el impacto de esta crisis en la región? Bueno, los 5 canales de transmisión externos de la región son los siguientes. Primero, como ya vimos, la reducción del comercio internacional, que ya vimos las cifras, ¿verdad?, que son muy delicadas. La caída de los precios de los productos primarios, es decir, esta es una región fundamentalmente Sudamérica, México, exportadora de materias primas, y entonces la caída de los precios de los productos primarios nos afecta mucho. La intensificación de la aversión al riesgo, y eso está empeorando las condiciones financieras mundiales y también limitando la llegada de recursos financieros a nuestra región. La menor demanda de turismo, bueno, esto es muy grave para ciertas partes de nuestra región, especialmente el Caribe, como lo veremos más adelante. La reducción de las remesas, es decir, los trabajadores migrantes que están en Estados Unidos, en Europa, etcétera, pues lamentablemente también han sufrido un grave impacto y por lo tanto las remesas que envían a nuestros países. Los bajos precios de los commodities. Primero que nada, nosotros tenemos que, en verdad, los precios de los commodities han caído, sobre todo los productos energéticos, ¿verdad? Esta línea azul que cae fuertemente. Tenemos los metales que también caen, pero también los productos agrícolas. Quizá el único que no cae son los metales preciosos. Y del lado derecho del gráfico podemos ver claramente esto. Vemos el precio del petróleo, ¿verdad?, que es WTI, este precio que, por cierto, ayer anunciaron caídas de tremenda magnitud, como fue en el caso de este WTI, que en realidad su fluctuación fue entre 11 a 4 dólares. Aquí estamos nosotros presentando los precios hasta el 17 de abril. Así es de que tenemos el WTI, el Brent, el cobre y el oro. El oro, que es el único que no cae. Pero en verdad en los precios del petróleo, el WTI, que es el de Estados Unidos, y el Brent, que es el de Europa, realmente con caídas muy importantes y quizás con los anuncios de ayer. Es un precio muy volátil, eso es lo que hay que decir, pero volátil a la baja, que ese es un poquito el tema central. Y por cierto, el deterioro de las condiciones financieras internacionales, que nos está reduciendo el financiamiento externo disponible para la región. Si nosotros comparamos el flujo de capitales de no residentes hacia la región en miles de millones de dólares entre el 2019 y el 2020, vamos a ver que la región está recibiendo menos 80,000 millones de dólares entre 2019 y 2020. Es decir, que hay una caída muy importante, especialmente en cartera de deuda, en cartera de capital, que son quizás los de más corto plazo, pero sin duda esto va a tener un gran efecto. Y además, obviamente esto incluye, ¿verdad?, tanto la menor entrada de recursos financieros como también la salida de capitales, que también ha ocurrido en la región. El turismo. El colapso del turismo, que afecta fundamentalmente a las economías del Caribe. Miren ustedes cómo en las barras rojas estamos reflejando el porcentaje de empleo del 2018. Entonces, la caída de los empleos, o más bien la dependencia del empleo, porque estas son cifras de 2018, lo que nos está diciendo es la caída del turismo afecta fundamentalmente a todas las economías del Caribe. Todo el Caribe tiene problemas. ¿Quiénes de nuestra región continúan con graves problemas? Bueno, sin duda México, Uruguay, imagínense, Panamá, Centroamérica, bueno, Costa Rica, que es uno de los baluartes también en el caso del turismo. Quizás del Caribe se salva Guyana y Surinam, pero es que ellos tienen otras fuentes de entrada, como son los recursos naturales y en el caso de Guyana, pues el petróleo. Pero es el Caribe la región más afectada, la que será más afectada, ¿verdad? Porque esto, como le digo, son cifras de 2018, pero si se pierde el turismo, pues esto es lo que va a costarle a estas economías. Las remesas, que también se contraen fuertemente y golpean el PIB de las economías más pequeñas y más vulnerables, porque la contracción de Estados Unidos pues va a reducir este flujo de remesas fundamentalmente en las economías más vulnerables. Imagínense Haití,
Honduras, Guatemala, El Salvador, economías que su PIB depende fundamentalmente de las remesas. Y ¿cuáles son los sectores más afectados? Pues son la construcción, ¿verdad?, que son los que más emplean migrantes, y agricultura y servicios, sin duda. Y los migrantes que trabajan en hoteles, en restaurantes, que han perdido sus trabajos y no cuentan con los subsidios de nadie, y del gobierno menos, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de que esto va a afectar no solamente a las economías más pequeñas y vulnerables, sino también a las familias más pobres, no solo de las economías pequeñas, porque también México tendrá un impacto muy fuerte en sus hogares en la no llegada o la caída de remesas. Ahora, hicimos un análisis de cuáles son los sectores más afectados, ¿verdad?, en términos de la magnitud de este impacto. ¿Cuáles van a ser, cuál es la participación de los sectores en el PIB según la intensidad del impacto del COVID-19? Y esto lo hicimos a partir de este análisis por países, y vemos que quizás la contracción más fuerte, o digamos el peso de los sectores, yo diría intermedios, de los que llamamos indirectamente afectados, ¿verdad?, que son fundamentalmente hoteles, restaurantes, servicios, transporte, ese tipo, comercios en general, que son los que indirectamente afectados, pero que van a estar muy afectados. Y los que están menos afectados son los primarios, por ejemplo, la agricultura, la pesca, la minería de pequeña escala. Esos sectores, de alguna manera, aún no sienten el impacto, pero definitivamente lo tendrán. Y luego, por supuesto, los directamente afectados, que son fundamentalmente servicios. Esos servicios que se han cortado totalmente, ¿verdad? Los pequeños comercios, el transporte urbano, o sea, el cierre o sea, y las políticas de contención sanitaria, pues han afectado en distinta intensidad. Y aquí nosotros lo que hemos hecho es ir recogiendo lo que cada país nos va diciendo, cuáles son sus sectores más afectados. Y aquí está, digamos, la parte más delicada de este informe, y es que en América Latina y el Caribe caerá el crecimiento más del 5% en 2020. Nosotros hemos estimado una caída de menos 5,3% para 2020. Y prácticamente todas las economías están en números negativos. Todas, excepto República Dominicana, que la tenemos en cero crecimiento, pero porque venía con un desempeño mejor que el resto. Pero de ahí en fuera, miren ustedes, todas las economías caen, todas. Y vemos casos muy delicados, como les digo, América Latina y el Caribe en promedio caen menos 5,3%, América del Sur cae menos 5,2%, América Central y México menos 5,5%. Y esto es considerando la caída de Estados Unidos de 3,8%. Ahora, si Estados Unidos cae más, pues lógicamente estos números serán peores. Y el Caribe tiene una caída promedio de menos 2,5%. Este es el impacto más severo, como dijimos anteriormente, más severo que ha tenido la región en su historia. Aquí tenemos, por ejemplo, ya agrupados los países. Por ejemplo, el caso de Sudamérica. Sudamérica tiene, como decíamos, una caída de menos 5,2% y sus economías todas cayendo en números negativos en una forma francamente muy preocupante. Pueden ustedes ver cualquier economía, pueden ver el caso de Ecuador, el caso de Perú, en fin, todas las economías caen en una dimensión, en una magnitud muy importante. Sin duda, América Central cae también fuertemente. Obviamente la economía que más cae en América Central es México y también Nicaragua. Las otras economías están en torno al 3,7, 3,6, en fin, Panamá se defiende un poco más con menos 2, imagínense. Entonces tenemos pues que América Central solita, sin México, cae menos 2,3. América del Sur, menos 5,2. Y América Central con México, menos 5,5. Y el Caribe, ¿verdad? Tenemos también lo que decíamos, una caída de menos 2,5%,
con economías que oscilan entre Antigua y Barbuda, que es la que más cae, menos 7,2%, pero cae mucho porque Antigua y Barbuda, por ejemplo, es una economía que depende prácticamente del turismo, lo mismo que Bahamas y Barbados. Entonces, como vemos, es lo que les explicábamos antes, de que el colapso del turismo, el colapso de ciertos sectores, da esta magnitud de caída. Y entonces, fíjense, para poder encontrar una contracción de magnitud comparable al menos 5,3, ¿verdad? Nos fuimos hacia atrás a la historia de la región y tendríamos que irnos hasta la Gran Depresión, hasta 1930, que la región cayó menos 5%, o incluso hasta 1914, cuando la región cayó menos 4,9. Nunca en la historia de la región había habido una caída con esta magnitud o de esta magnitud. Entonces, imagínense ustedes dónde estamos. Esta es, yo creo que la parte más preocupante de lo que está pasando hoy en la región. Y, por cierto, el comercio, ¿verdad? Ya dijimos antes que el comercio mundial, ¿cuánto cae, verdad? Entre 13 y 30%. Bueno, en América Latina y el Caribe caería en torno al menos 15%. Para ser exactos, menos 14,8%, ¿verdad? Tanto en términos de precio, que es lo que más pesa, y volumen. En América del Sur, menos 17,6%. Esa es la caída estimada del comercio en América del Sur. Y estamos hablando aquí, por supuesto, de las exportaciones de bienes. En México, menos 11,7%. En América Central, menos 10,2%. Y en el Caribe, menos 13,9%. En el Caribe incorporamos el turismo como un rubro de exportación. Pero fíjense usted, 14,8%. Eso es lo que cae el comercio, el valor de las exportaciones en América Latina y el Caribe. El desempleo, que ese es otro tema muy grave para nuestra región. Nosotros hemos estimado que hoy la tasa de desempleo es 8,1%, bueno, pues aumentaría 3,4 puntos porcentuales. Con estos niveles de crecimiento o de caída del crecimiento de menos 5,3%, los cálculos que se reflejan en el desempleo y la tasa de desempleo son de esta magnitud, es decir, de 8,1% a 11,5%, lo que implica un aumento de número de desempleados de 26 millones a 37,7 millones de desempleados. Es decir, tendríamos 11,5 o 11,6 prácticamente millones de desempleados en el 2020. Es decir, prácticamente los 12 millones, ¿verdad? Entonces, esto es lo que para nosotros es muy grave. Aquí vemos el cambio en la tasa de desempleo y el PIB, o sea, el PIB cae duramente y vemos pues, y esto está calculado con la elasticidad actual del desempleo, del empleo respecto al PIB, que es más o menos 0,6%. No sabemos si esta caída puede ser incluso mayor. Y bueno, claro, cae el desempleo, cae el crecimiento, pues uno de los efectos más importantes va a ser en la pobreza. Y la pobreza, nosotros hemos estimado que la pobreza en la región puede realmente, el aumento del número de pobres en la región podría llegar a 30 millones más de pobres, es decir, de 186 a 214 y de 67 a 83 en pobreza extrema. Es decir, estamos hablando de, como les decía, casi 30 millones más de pobres y casi 15 millones más de pobres extremos, digo, dentro de esta misma cifra. Entonces, la verdad es que esta es la parte que más preocupa de esta crisis. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Cuáles han sido las opciones de política que la región ha tomado? Bueno, sin duda, medidas inmediatas, eso sí. Todos los países de la región han tomado medidas inmediatas para contener al virus, para proteger la fuerza laboral y los ingresos de los hogares, porque es ahí donde está, digamos, la mayor vulnerabilidad hoy día. Por cierto, claro, medidas de restricción de viajes, ¿verdad? Por eso el turismo se ha venido abajo, prohibiciones de vuelo, educación a distancia, ¿verdad? Más de 1,3 millones de niños están fuera del ámbito físico escolar, y con enormes asimetrías en conectividad, porque una cosa es que estén en teleeducación o teletrabajo, pero no todos tienen el mismo acceso
a los sistemas digitales. El distanciamiento social, sin duda, o físico, más bien más que social, y el fortalecimiento de las capacidades del sector salud. Todos los países se han preocupado de tratar de fortalecer la capacidad del sector salud, que como ya dijimos es un sector que no recibe los recursos necesarios, que es fragmentado y que hoy en día en promedio hay 2,5 camas por cada 1000 habitantes en la región. En términos de protección del empleo, o de, digamos, proteger la parte laboral, ha habido acuerdos laborales, ¿verdad?, parciales o totales, en donde hay medidas para el teletrabajo, reducir horas de trabajo, horarios flexibles, vacaciones adelantadas, en fin. Y por supuesto la protección de la fuerza laboral y los ingresos, un apoyo salarial para compensar las pérdidas de ingreso mediante pagos adelantados, subsidios salariales, seguros de desempleo. Seguro que todos ustedes saben de estas medidas que prácticamente todos los países han tomado, y en algunos casos, ¿verdad?, ha habido reducción o suspensión de pagos de servicios de agua, de gas, de electricidad. Y la otra parte muy relevante es cómo proteger, cómo reducir este impacto social en los más pobres, en los más vulnerables, con transferencias en efectivo, porque esta es una emergencia, ¿verdad?, que en verdad no es que podamos hacer otra cosa, es que los gobiernos tienen que proteger lo más pronto posible justamente a las poblaciones más vulnerables. Y por cierto, a las pequeñas y medianas empresas y a otras más con apoyo financiero, y al sector informal. Bueno, también tenemos que los países han tomado medidas monetarias y fiscales pues para evitar el colapso del sistema económico, ¿verdad? Sin duda, en el sector monetario y financiero pues se han abierto líneas de asistencia a las instituciones financieras para evitar situaciones de descalce, falta de liquidez, reducciones en las tasas de encaje legal para que haya mayor intermediación, ¿verdad?, y llegada a los bancos comerciales, la reestructuración de las carteras de crédito, diferimiento en los pagos de deudores, intensificación de las intervenciones en el mercado cambiario para atenuar la volatilidad. Y en el ámbito fiscal, ¿verdad?, muy interesante porque prácticamente todos los países han redireccionado el presupuesto público, ¿verdad?, hacia la prioridad de salud, hacia la prioridad social, hacia la prioridad de apoyar a las pequeñas y medianas empresas, han diferido o retrasado impuestos y han buscado y están en la búsqueda de, francamente, de financiamiento adicional para canalizar recursos hacia medidas urgentes a corto plazo. En la región, y eso sí lo mostramos en el observatorio que está en línea y a disposición de todos ustedes, los países han anunciado paquetes fiscales que van del 0,6% a más del 10% del PIB. Es decir, hay una variedad de medidas, ¿verdad?, y variedad de espacios fiscales y de capacidades para poder aportar, pero todo eso está desplegado en nuestro observatorio. Y por supuesto que hay esfuerzos adicionales que incluyen garantías estatales a créditos. Uno de los aspectos que más ha preocupado también es cómo preservar la capacidad productiva, porque si no se preserva la capacidad productiva de los trabajadores, de las empresas, la reactivación económica va a ser muy difícil. Y esto solo se logra si existen los mecanismos de liquidez para apoyar a empresas, en particular a las pequeñas y medianas empresas. Y por cierto, algo muy interesante e inédito en nuestra región es que ha habido mucho mayor coordinación, y de hecho debería haber mucho más. Los gestores de política deben ampliar sus herramientas para incrementar la coordinación, pero ya ha habido algunos aspectos interesantes. Entre los gobiernos y los bancos centrales se han dado ya mecanismos para financiar los paquetes de estímulo mediante la compra, por ejemplo, de títulos emitidos por el sector público o el uso de activos externos para financiar el gasto en casos de emergencia. Esto realmente es muy interesante. Y desde luego entre los bancos centrales y los entes de supervisión y regulación bancaria, para que estos recursos que se están inyectando, ¿verdad?, sean realmente canalizados a los hogares y a los sectores productivos, con la condición, y por eso se requiere supervisión y seguimiento, de que estos sean canalizados de verdad y que sean para preservar el ingreso y el empleo de los trabajadores. Se requiere además adecuar las herramientas macroprudenciales para atenuar la volatilidad financiera,
las depreciaciones excesivas de la moneda y sobre todo evitar movimientos de capitales desestabilizadores. Ese es un tema central para nuestra región. La salida de capitales desestabiliza y eso es lo que hay que evitar. Entonces, todos los países requieren expandir el espacio fiscal y van a necesitar condiciones de financiamiento mucho más favorables, es decir, acceso a nuevas fuentes y mecanismos de financiamiento, líneas de crédito a bajo costo y mucho más ágiles, por cierto, la condonación, la reestructuración o incluso el alivio de la deuda y sus intereses, y aquí hay que incluir a los países de ingreso medio, no solamente a los de ingreso más bajo, que es lo que ya están haciendo de alguna manera las instituciones financieras internacionales. Para nosotros es relevante, muy relevante, que se incluyan a los países de ingreso medio y en particular al Caribe, a las economías de Centroamérica altamente endeudadas que requieren este tipo de tratamiento. Y los líderes del G20 creemos que deben apoyar a las organizaciones multilaterales para que éstas presten a intereses más favorables y alivien precisamente la deuda de los más altamente endeudados. De lo contrario, la verdad, los pagos serán imposibles, las deudas serán insostenibles y se comprometerá el espacio fiscal. La verdad, estamos enfrentando una crisis de enormes magnitudes que requieren medidas excepcionales para enfrentar precisamente una crisis sin precedentes y no habrá progreso si no hay cooperación y solidaridad internacional. Entonces, también tenemos que implementar algunas medidas ahora sí que fuera de la caja, como por ejemplo el establecimiento de líneas de intercambio, swaps, entre la Reserva de Estados Unidos y los bancos centrales de Brasil y México. Eso ya lo hicieron, es un paso muy positivo, pero el resto de la región también necesita este tipo de apoyo. Y lo mismo que se hizo en 2008, se hace necesario que se apruebe una emisión a gran escala de los derechos especiales de giro para que haya mayor liquidez en las economías y aumenten las reservas, o por lo menos se protejan las reservas. Y desde luego, como ya dijimos, implementar políticas macroprudenciales sólidas que incluyan regulaciones de los flujos internacionales de capital. De nada nos sirve que llegue la liquidez si esa misma se va a ir y va a salir de nuestros países. Entonces, solo si las instituciones proporcionan liquidez y si se impide que esta liquidez retorne a las economías avanzadas, se podrán implementar realmente políticas fiscales y monetarias contracíclicas en nuestros países. Y por último, para ir terminando, una alerta. La economía mundial no va a volver a la normalidad. Eso hay que entenderlo de una vez por todas. ¿Y por qué? Porque la crisis que estamos atravesando, y la crisis productiva sobre todo, traerá cambios que van a persistir mucho más allá que la pandemia. ¿Por qué? Porque va a haber una mayor necesidad de ser más resilientes en las redes de producción. Se va a tener que diversificar a los proveedores en términos de países y de empresas. Se va a tener que privilegiar ubicaciones más cercanas a los mercados finales de consumo, que se llama el nearshoring. Se va a tener que mirar la relocalización de procesos productivos y tecnológicos estratégicos, el reshoring. De alguna manera ya Estados Unidos había empezado con esta estrategia. Y las empresas internacionales han adecuado su funcionamiento interno a las medidas de distanciamiento social, están acelerando, por cierto, la tendencia a la automatización y la digitalización de algunos sectores y de algunas industrias. Y todo esto está agudizando la fragilidad del multilateralismo, porque las restricciones unilaterales, por ejemplo, a la exportación o a la importación de insumos médicos, ya está ocurriendo y está ocurriendo en más de 60 países. Entonces, no se va a revertir la globalización, no vamos a volver a lo que había antes, pero entonces, ¿qué va a pasar? Y nosotros estimamos que lo que puede suceder es que la economía mundial sea más regionalizada, se vaya más a enfocar a las regiones y que se regionalice en torno a tres grandes polos que van a ser Europa, América del Norte y Asia Oriental. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros en América Latina y el Caribe? Este mundo post-COVID, ¿qué es lo que nos está pidiendo?
Y lo que nosotros pensamos es que nos exige mayor integración regional. Se trata de pensar el futuro de la región en una nueva geografía económica que nos haga menos dependientes de manufacturas importadas y que nos imaginemos cadenas de valor regionales. Para ello, se requieren políticas industriales que permitan a la región fortalecer capacidades productivas y generar nuevos sectores estratégicos. Porque para poder incidir en la nueva economía mundial, la región va a tener que avanzar hacia una mayor integración productiva, comercial y tecnológica. Somos un mercado de 650 millones de habitantes, que si logramos integrarnos, esto constituiría el más importante seguro frente a perturbaciones que se generan fuera de la región. Permitiría además alcanzar la escala requerida para viabilizar nuevas industrias, generar nuevas redes de producción e investigación, pero esto tendrá que ser compartido entre países y subregiones. Ahí, por ejemplo, las universidades juegan un papel central para poder lograr esta investigación tecnológica compartida. Se trata de generar, a su vez, certezas ciudadanas. Necesitamos ir hacia un nuevo régimen de protección social universal, que si tuviéramos hoy día este régimen de protección social universal y si pudiéramos ya contar con un ingreso básico, la verdad es que la ciudadanía estaría mucho menos tensa en una situación tan difícil como la que estamos atravesando. Pero esto requiere gobernanza internacional inclusiva y sostenible y no olvidarnos, eso sí, de la Agenda 2030, que es la gran agenda civilizatoria para poder recorrer un mejor mundo post-COVID-19. Muchas gracias. De continuar con esta conferencia, vamos a consultar en primer lugar por la pregunta que nos plantea la colega Leticia Hernández del Diario Financiero. Pregunta Leticia, México es el segundo país de la región de América Latina que menos recursos ha destinado para minorar el impacto económico de la pandemia. ¿Existe justificación para esta limitada respuesta del gobierno? En segundo lugar, consulta cómo se agrava el panorama para México con el desplome de los precios del petróleo y la degradación de las calificaciones para la deuda soberana de México. Sumo a estas inquietudes la de la colega Ivette Saldaña del periódico El Universal. Pregunta nuevamente cómo afectará la caída de precios del petróleo y tiene una segunda inquietud respecto a en qué países de Latinoamérica se espera una recuperación más rápido, considerando el tamaño de los apoyos del gobierno a su planta productiva y de México. Por último, para concluir este bloque, voy a dar lectura a la consulta de la colega Silvia Rodríguez del periódico Milenio de México. Nuevamente reitera sus inquietudes respecto a la opinión que le merecen las acciones del gobierno mexicano para enfrentar esta crisis del COVID-19 y si es que estima conveniente continuar con la construcción de la refinería Dos Bocas y del Tren Maya. Con este primer bloque de preguntas que nos han hecho llegar colegas desde México, le paso la palabra, secretaria ejecutiva, por favor. Bueno, muchas gracias y definitivamente con mucho gusto responder a las preguntas de México. Sin duda, creemos que el presidente de México ha planteado, y lo cual nos parece correcto, que las políticas de apoyo y de estímulo económico deben evitar los errores del pasado y que en realidad en el pasado, sobre todo durante la crisis 2008-2009, muchos de los apoyos que dio el Estado finalmente fueron a dar a las empresas, sin duda, pero eso aumentó la concentración del ingreso. Y yo creo que eso es precisamente lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador está tratando de evitar, de que se socialicen las pérdidas y que se privaticen las ganancias. Y yo creo que ese es un tema muy importante. Creo que además digamos, efectivamente, que se pongan en marcha políticas contracíclicas con un enfoque pro pobreza y pro igualdad, que se protejan los ingresos y los empleos y se permita impulsar un crecimiento económico sostenido, es algo que ya el gobierno comenzó, de hecho, incluso antes de la pandemia,
a realmente tratar de que hubiera protección a los ingresos de los más vulnerables. Y creemos que, digamos, me parece que el gobierno mexicano ha optado precisamente por apoyar directamente a las personas y a las familias, continuando y ampliando los programas existentes y a las pequeñas empresas. En cierta medida se han anunciado ya 3 millones de créditos de 25,000 pesos a las pequeñas y medianas empresas, por ejemplo. Entonces, creemos que ya estas son algunos, digamos, creo que ese es el enfoque que se le ha dado a esta crisis. Es una crisis obviamente sanitaria, económica y social de gran magnitud y creo que lo que se está poniendo en el centro es justamente la garantía al ingreso, al derecho a la salud, a la educación, a la alimentación, al agua potable y obviamente protegiendo, como siempre ha dicho el presidente de México, por el bien de todos, primero los pobres. Así es de que esa es una respuesta inicial que yo podría dar. La otra era en relación a la segunda, petróleo, ¿no? ¿Cuál sería el impacto de esta caída del petróleo? Bueno, sin duda hay que entender justamente que primero que nada, esta caída que hubo del precio del petróleo el día de ayer, sabemos que fue por mercados de futuro, es decir, que básicamente lo que está dominando esta caída, primero es la muy baja demanda, porque obviamente si ha habido menos movimiento aéreo, menos movimiento urbano, menos uso de automóviles, etcétera, pues la demanda definitivamente ha caído. Y hay una sobreoferta. Y además la negociación entre Arabia Saudita y Estados Unidos y la OPEP para bajar la oferta, pues fue un poquito tarde en realidad, ¿no? Es una medida muy importante, pero tardía. Y por lo tanto, esto hace que colapsan los precios del petróleo, sobre todo el Texas Intermediate, el West Texas Intermediate, que ese obviamente cae pronunciadamente el día de ayer y eso afecta, por supuesto, la mezcla mexicana. Creemos que esto va a ser temporal, lógicamente, porque estamos hablando de precios de futuro que se definen hoy, se definen los precios de mayo y después vendrán los precios de junio, que obviamente eso ayudará un poco. Pero no cabe duda que esto tiene un enorme impacto, por supuesto, especialmente en los países exportadores de petróleo y definitivamente Pemex, que es una de las empresas más importantes, pero a su vez es una de las empresas más endeudadas y por lo tanto Pemex está enfrentando una situación muy compleja. La deuda de Pemex se ubica alrededor de 106,000 millones de dólares y la verdad que eso hace que sea una empresa pues vulnerable en realidad. Por lo tanto, sabemos que digamos, el Gobierno de México y sobre todo la Secretaría de Hacienda ha puesto una serie de apoyos para, un poco para, yo diría, para reducir la carga que Pemex tiene que entregar a los tributos estatales y eso ayuda para que la empresa tenga más espacio para poder producir. Y entonces, en realidad creo yo que el desafío es cómo lograr que México pueda, o sea, este va a ser un impacto obviamente muy fuerte en los precios del petróleo en general, pero obviamente para la mezcla mexicana tiene un impacto bastante severo y creo que va a tener, por supuesto, un impacto en los propios ingresos del país, porque los ingresos petroleros equivalen a 4,2% del PIB y a un 19% de los ingresos públicos, de tal forma que esta reducción de los precios de la mezcla mexicana pues tendrá, por supuesto, un impacto muy fuerte en las finanzas públicas. Y entonces creo yo que, digamos, México está en este momento muy seguramente replanteando cuál va a ser esa estructura. Tiene una gran ventaja México, que tiene un seguro muy importante que cubre justamente a las empresas. Esto fue tomado hace varios años y creo que eso es un tema que le da cierto respaldo a México. Su producción petrolera está asegurada y también, digamos, a través de un seguro, y también es el mismo caso de Estados Unidos. Estados Unidos y México tienen un seguro que cubre justamente a este tipo de situaciones que son muy calamitosas en realidad. Muchísimas gracias, secretaria ejecutiva. Vamos a dar cuenta en
este siguiente bloque de las inquietudes que nos hace llegar la colega Francisca Guerrero del diario La Tercera de Chile. Consulta cómo evalúa la respuesta económica del gobierno de Chile ante la crisis del coronavirus, cuáles son sus fortalezas y debilidades. En segundo lugar, cómo puede afectar a la región la caída del petróleo, parte de lo cual ya ha dado cuenta en su primera respuesta, y si esto podría arrastrar el precio de otros commodities como el cobre. Sumo, aprovechando que han llegado inquietudes de Chile, las preguntas que son coincidentes de la colega Montserrat Toledo de Diario Financiero, que pregunta qué factores influyen en las proyecciones que realizaron para Chile, cómo se evalúa el país en relación al resto de la región y cómo impactará esta nueva normalidad planteada por el gobierno en la economía chilena. Son inquietudes que han llegado desde medios chilenos. A continuación damos lectura a la inquietud que plantea el colega Javier Lekovics del periódico Página 12 de Argentina. Pregunta Javier, ¿qué evaluación se hace de la situación argentina de alta inflación y falta de acceso al financiamiento externo de cara a las necesidades de expansión monetaria y fiscal que exige la crisis? ¿Y cómo analiza la reciente presentación de la oferta del gobierno argentino para reestructurar la deuda pública? En este bloque daríamos por último paso a la consulta de la colega Natalia Ramos, de agencia Reuters, que pregunta ¿por cuánto tiempo prevé la CEPAL que podrán durar los efectos de la pandemia en la región? ¿Será una década perdida? ¿Y cuál sería el horizonte en el cual prevén una recuperación o, señala Natalia, algo parecido? Por favor, secretaria ejecutiva, la palabra es suya. Bueno, muchas gracias. En relación al tema de Chile, de cómo evaluamos la respuesta económica del gobierno de Chile a esta crisis del coronavirus y cuáles son las fortalezas y las debilidades, yo diría que estos planes de emergencia anunciados por el gobierno han sido muy sustantivos, porque hay recursos involucrados muy importantes. Estamos hablando de 5.5% del PIB, alrededor de 13.750 millones de dólares en distintos programas de ayuda y 1,2% del PIB, 3.000 millones de dólares en garantías estatales para créditos a las empresas. O sea, es un paquete muy importante el que Chile ha puesto a disposición. Ahora, Chile tiene una gran fortaleza, hablando de fortalezas y debilidades. La gran fortaleza de Chile es que es un país con espacio fiscal y con fondos soberanos construidos hace muchos años, y esto hace que puedan enfrentar esta crisis sanitaria, social, económica en mucho mejor posición que el resto de la región. Esa es una realidad y creo que es uno de los pocos países en donde podemos hablar de una política fiscal contracíclica, y creo que es en estos momentos en donde se nota justamente ese buen desempeño que ha tenido en el pasado. O sea, realmente es una fortaleza acumulada. Y se ha podido avanzar sobre todo en los grupos más vulnerables, especialmente los trabajadores informales. Yo creo que este es un tema muy importante. La estimación en Chile es de 2.6 millones de trabajadores informales, y el apoyo, por lo tanto, debe de ser integral, no solamente a los formales, sino también a los informales. Y creo que eso es exactamente lo que se está haciendo en Chile. Los anuncios recientes son muy importantes en este sentido. De hecho, digamos, hay la ley de ingreso de emergencia, ¿verdad?, que se anunció ayer, que va a contar por 3 meses y que beneficiará a 60% más vulnerable de Chile, o sea, casi 1.8 millones de los hogares, lo cual yo creo que es de verdad una respuesta muy importante. Y el tema es llegar a estos hogares y que estos registros de las personas informales realmente tenga sustento y pueda ayudar. La otra pregunta que me hicieron, creo, fue cómo va a impactar la caída del petróleo, ¿no?, en Chile, y esa… Si eso impactado en el precio del en cobre. el precio del cobre, exactamente. Entonces, obviamente para toda la región y, como ya dijimos, para el caso de México, la caída del precio del petróleo tiene efectos muy dispares dependiendo de cada país. Por ejemplo, pues obviamente para México es una caída muy importante porque es un productor, un exportador de petróleo, lo mismo que pasa para Ecuador
o para Colombia o para Venezuela, pero no es el caso para Chile. Para Chile es una buena noticia en realidad, porque es un país importador de petróleo, como lo son también las economías centroamericanas. Sin embargo, digamos, siempre hay que estar vigilantes porque para la economía chilena lo más importante es lo que ocurra con el cobre, y eso definitivamente es un tema, y este mercado pues hay que monitorearlo. Ha sido un poco volátil, ha ido subiendo, bajando en el margen, pero digamos es un mineral que para Chile es central, y hasta la fecha, digamos, podríamos decir que sí que se podrían afectar los niveles de producción de cobre por la pandemia, y que, digamos, habrá que ver cómo viene esto y sobre todo cuál va a ser el nivel de recuperación de la economía de China, que yo creo que de eso depende mucho lo que pase con el cobre. Vamos otra pregunta que nos hacían es cuáles son nuestras evaluaciones del crecimiento de Chile. Y nosotros lo que sí, creo que sí era una pregunta, ¿verdad?, que nos habían hecho. Ajá, exacto. Entonces, bueno, Chile cae un -4%, considerando la caída global de la región. Bueno, la región cae -5,3%, o sea, Chile cae un poco menos. Y la verdad es que los elementos que nosotros hemos considerado para esta caída, por cierto, es sin duda pues el precio del cobre, que es el principal producto de exportación. En realidad representa el 49% del total de exportaciones, y el cobre ha caído casi 20% su precio desde finales de 2019 hasta ahora, 17 de abril, bueno, hasta ayer, no, hasta el viernes de hecho, 17 de abril, en donde la caída era, el cobre pues estaba ubicándose en 2,3 dólares la libra. Entonces, pero ahí es donde está en el margen, 2,3, 2,4, 2,5, pero 2,3 estaba hasta el viernes pasado, y eso para Chile es un factor importantísimo. Además, pues ha habido caídas muy importantes en el comercio, ¿verdad? Yo creo que el comercio, sobre todo a China, el comercio de Chile a China, responde a 34% de las exportaciones de Chile y 14% a Estados Unidos. Entonces, la caída de la demanda de China pues es también un factor que afecta muchísimo. Ahora, desde el punto de vista doméstico, el shock interno por las medidas de cuarentena, por el aislamiento, pues hay sectores muy afectados como el comercio, los restaurantes, la hotelería, el transporte, el turismo en general, y realmente, bueno, esos son los que van a estar más afectados. Los medianamente afectados son algunas manufacturas y servicios de intermediación financiera. Entonces, y los menos afectados generalmente están siendo en la región fundamentalmente agricultura, ganadería, pesca, etcétera. Entonces, sí, efectivamente va a haber una contracción muy importante en el caso de Chile. Esta proyección, como les digo, se hace con base en la caída de los socios comerciales, en la débil demanda externa de China y otros socios comerciales, de la caída en el turismo, de la interrupción en las cadenas de producción y en la débil actividad interna. Creo que eso es, en resumen, lo que responde a la pregunta de Chile. Vamos entonces a Argentina, y la pregunta de Argentina es: ¿qué evaluación hacemos en relación a la alta inflación y falta de acceso al financiamiento externo? Bueno, ahí yo te diría que obviamente lo que hay que mirar es que Argentina tiene la tasa de inflación más alta que el resto de la región, pero no parece estar fuera de control a pesar de la pandemia, y esto lo que nos dice es que si bien la situación no es holgada para Argentina, para nada, tiene todavía herramientas para administrar el tipo de cambio, y esto es clave porque las variaciones, las devaluaciones, incluso cambiarias descontroladas, son las que pueden acelerar la inflación, y eso no está ocurriendo por ahora. Pero en realidad lo que tenemos que mirar es que al hablar de herramientas para contener la variabilidad cambiaria, no solo hay que referirse a la disponibilidad de reservas, que no son abultadas en realidad en Argentina, pero tampoco son despreciables.
sino también a la existencia de regulaciones cambiarias que son bastante restrictivas y que ayudan justamente a esta dinámica cambiaria. Así es que es interesante decir que a pesar de la situación macroeconómica que está enfrentando Argentina, ha sido uno de los países que ha mostrado menor volatilidad cambiaria en la región, lo cual es muy interesante, a pesar de que, bueno, toda la región, no solo Argentina, enfrentan una situación muy crítica. Y la otra cosa que nos preguntaban era, ¿no?, y falta de acceso. Claro, la falta de acceso al financiamiento externo pues es un tema muy importante, y por eso el tema de la reestructuración, y sí, me pregunta cómo analizamos la reciente presentación de la oferta del gobierno argentino para reestructurar la deuda externa, y esa es una pregunta muy importante porque Argentina no cuenta con la capacidad de pago para el cúmulo de vencimientos de corto plazo que tiene. Ese es un hecho y tiene que reestructurar su deuda. Por lo tanto, una forma de hacerlo es postergando los pagos en el tiempo y que las reservas internacionales pues no se agoten inmediatamente, para que no haya turbulencias macroeconómicas, y por lo tanto esta inflación creciente, la caída, sí, o sea, para que no haya este tipo de situaciones. Así es de que la oferta de reestructuración de deuda del gobierno argentino es audaz, pero yo creo que es responsable y es oportuna, y por lo tanto al proponer retomar el pago de los servicios de la deuda al cabo de 3 años, es razonable, porque es una vez que la economía se reactive y realmente tenga capacidades de pagar, porque si la economía no crece no hay posibilidades. Entonces, si hubiera un ajuste fiscal inmediato, como algunos acreedores solicitan, pues eso dificultaría realmente la recuperación del COVID-19 y de la economía argentina. En cierta forma, lo que tenemos que buscar es cuál puede ser la salida mejor, tanto para los deudores como para los acreedores, porque un país que no crece no puede pagar, y por lo tanto pierden ambos, el que no paga y los acreedores. Y la otra pregunta era Reuters. Esta situación ha servido, ¿por cuánto tiempo prevé que la CEPAL puede durar los efectos? Pues esto es bien difícil, o sea, yo creo que nadie sabe cuánto va a durar esta pandemia. O sea, obviamente la experiencia de Italia, de España, pues de China mismo, pero sobre todo yo diría de Italia y de España, nos hacen pensar que al menos 3 meses, pero lo importante es cuándo se llega al pic, y una vez que se llegue al pic y empiece a descender la curva de expansión, pues ahí es mucho más fácil hacer algún tipo de proyección. Pero creo que las medidas que los países están tomando están siendo diseñadas para los próximos 3 meses, por lo menos, y quizás alargarlas a un semestre. Y yo creo que ahí es donde se están preparando los gobiernos para hacer este direccionamiento, y que creo que puede ser muy importante. Una de las cosas que creo que por eso vale la pena pensar es, nosotros en la CEPAL hemos estado evaluando, bueno, ¿cuánto costaría realmente poder apoyar a los países si es que acaso pudieran ellos requerir, por ejemplo, de un ingreso básico ciudadano por los próximos 3 meses, ¿verdad? Y en la CEPAL calculamos que si se le dieran un ingreso equivalente a una línea de pobreza extrema a todos los países, esto tendría un costo de 2,2% del PIB. Ahora, si se da el equivalente a una línea de pobreza, que es un poco más, entonces estaríamos hablando de 4,7% del PIB. Pero cuando pensamos cuánto es el monto de elevación fiscal, que es 6,3% del PIB, pues no suena tan difícil pensar que se debería pensar sinceramente en este ingreso básico ciudadano universal, que realmente pudiera ser muy importante para la región. Muchísimas gracias, secretaria ejecutiva. Vamos en este siguiente bloque a dar cuenta de las inquietudes que nos hace llegar la colega Josefina Bruni de Latin Finance, que consulta, ante un cuadro tan dramático que describe, ¿qué propone la CEPAL a los gobiernos de América Latina y el Caribe, sobre todo a los gobiernos de los países desarrollados y al FMI? ¿Esta quién es?
Josefina Bruni. Jenny Lozano, de revista Suma de Centroamérica, nos consulta cuál sería el impacto del COVID-19 en las remesas que reciben los países del Triángulo Norte y cuál su evaluación general sobre la economía de la región, referida a Centroamérica, revista Suma. Y queremos mucho agradecerle a las y los colegas de los más diversos medios que desde República Dominicana nos han hecho llegar sus inquietudes. Varias de ellas son, por supuesto, coincidentes y por eso reconocemos las preguntas que nos han hecho llegar la colega Lilian Tejada, del Listín Diario de República Dominicana, Mayelina Acosta, del diario Hoy de República Dominicana, Edgar Heredia, del periódico El Nacional de República Dominicana, y Maciel de Jesús Acosta, del periódico Dinero, también de República Dominicana. Como les digo, sus preguntas son coincidentes, de tal manera que las vamos a agrupar para que la Secretaría Ejecutiva pueda dar cuenta de una respuesta integral y refieren básicamente a las razones para las proyecciones del crecimiento que proyecta CEPAL a República Dominicana, qué recomendaciones puede dar para reactivar la economía de ese país y cómo impacta, por supuesto, la caída de turismo y remesas que son tan significativos para aquel país. A los colegas de República Dominicana, por tanto, también los sumamos a este bloque de consultas y de respuestas. Secretaria Ejecutiva, la palabra es suya. Bueno, a ver si no me enredo con las preguntas, pero bueno, vamos a ver. A Josefina Bruni, de Latin Finance, que hace de Capital Markets, ella pregunta si en este cuadro tan dramático que proponemos sobre todo a los países desarrollados y al Fondo Monetario. Bueno, esta es una pregunta que nosotros hemos tratado de responder de varias maneras. Primero, estamos todos conscientes de que todos los países van a requerir expandir su fiscalidad, su espacio fiscal, y por lo tanto van a necesitar financiamiento externo. Eso es clarísimo, y una de las formas de acudir a este financiamiento externo es pues acceso a nuevas fuentes y mecanismos, líneas de crédito de bajo costo y de forma más ágil, como lo dijimos en la presentación. También creemos que debe haber una reestructuración y un reperfilamiento de las deudas actuales que son insostenibles y que por lo tanto requerirán postergar su servicio de deuda, y esto es muy importante porque si bien es cierto que los organismos internacionales están apoyando a los países de menor ingreso, requerimos que también abran espacios para países de medio ingreso, o sea, de ingreso medio, que son nuestros países de la región, la mayoría, y por lo tanto ahí lo que se requiere es que las organizaciones multilaterales pues presten con intereses favorables, que puedan aliviar la deuda de los países altamente endeudados, como es el caso del Caribe, aplazándola o condonándola incluso, y si no se hace este tipo de medidas excepcionales, sabemos que son medidas sin precedentes, pero es que esta crisis también es una crisis sin precedentes, y de hecho una de las propuestas que nosotros hemos hecho justamente es que haya realmente, por ejemplo, que el Fondo Monetario pueda, que se pueda lograr estos derechos especiales de giro que le den a los países espacios y liquidez para proteger por un lado sus reservas internacionales y por otro lado pues para tener realmente espaldas para poder ir adelante con el financiamiento de estas medidas excepcionales que están resultando. Había una consulta posterior de Centroamérica. Sí. Exacto. Jenny Lozano, de la revista Suma, nos pregunta cuál será el impacto del COVID-19 en las remesas que reciben los países del Triángulo Norte. Bueno, esta es una pregunta muy importante porque los flujos de remesas hacia América Latina y el Caribe se pueden contraer entre un 10, 15 o un 15%, 10 o 15% en 2020, y podrían pasar entre 4 y 8 años para que puedan retomar el monto alcanzado en 2019. O sea, estamos hablando de un retraso o de ir hacia atrás unos 4 o 8 años. Entonces, varios países de la región, esta contribución de las remesas
es muy significativa, realmente lo es. Por ejemplo, si ponemos algunos casos, bueno, me preguntaron concretamente del Triángulo Norte, pero en realidad si ponemos el caso de Haití, para poner un caso muy dramático, esto representa 30% del PIB. El Salvador y Honduras en torno al 20% del PIB. En Jamaica, Guatemala y Nicaragua su peso es superior al 10% del PIB. Entonces, y además, digo, aparte del peso que tiene sobre el PIB las remesas, tenemos el problema de que entre el 80 y el 90% de estas remesas son utilizadas para cubrir necesidades básicas de los hogares receptores, alimentación, salud, educación, por lo que su contracción trae fuertes repercusiones no solo para las economías vulnerables, sino para los hogares vulnerables, aun cuando no tenga un peso tan fuerte en el PIB como el caso de México, pero sí lo tiene para los hogares más pobres. Eso sería. Sí. Y la otra era una secuencia de consultas de República Dominicana. Sí. Perfecto. Entonces vamos a ir a República Dominicana, a ver si me encuentro. Aquí está. Edgar Heredia, bueno, eran varias, ¿verdad? Exacto, exacto. Muy bien. Bueno, varias cosas. El tema de las zonas francas, bueno, en realidad ya no hay una respuesta general, pero en general ya muchos países están dando 0 impuestos en las zonas francas y de hecho ya está muy afectada por las caídas de las cadenas de valor, así es de que la reducción de impuestos no va a resolver el problema. La pregunta es ¿cuándo podrán recuperarse estas zonas francas cuya actividad económica además depende de las cadenas de valor y depende, por Dios, de la actividad económica de Estados Unidos? Así es que diseñar medidas de protección del empleo y de los ingresos es donde deberemos enfocar la acción y a mediano plazo cómo lograr otra forma de inserción productiva basada en generación de capacidades. Creo que República Dominicana además tiene una situación interesante porque es un país que entra a la actual crisis en una posición relativamente fuerte en relación al resto de los países. Por esto nuestra proyección es de 0, cuando en el resto de la región es toda negativa. Y es que en la última década su economía se expandió casi un 5% en promedio y pues logró una de las tasas de crecimiento más altas de toda la región. Así es de que en términos fiscales, pues es el único país de Centroamérica y República Dominicana que muestra una mejoría en su saldo fiscal entre 2018 y 2019, de menos 2,3 a menos 1,7. Entonces, pues eso nos parece que es muy importante. Esto ha dado al gobierno espacio para implementar medidas de apoyo, ayuda a los trabajadores que se han quedado sin empleo y su programa Quédate en Casa, que ha sido muy generalizado, y de darle justamente apoyos de 5,000 pesos mensuales a 1.5 millones de hogares dominicanos. Entonces, y en otra fase se está ampliando a que se pueda llegar a otro tipo de trabajadores. Así es de que el país pues tiene una línea de crédito de 150 millones de dólares del Banco Mundial y esto le ha permitido responder a catástrofes, pero ahora se está solicitando un apoyo adicional al Fondo Monetario Internacional de 650 millones de dólares. La economía depende mucho del turismo y ese es uno de los sectores que más está sufriendo. Como vimos en la presentación, el colapso del turismo es tremendo, más del 50% de los empleos en el Caribe son dependientes del turismo, pero digamos aquí República Dominicana pues tiene una ventaja y es que es de los pocos países que además del turismo, cuenta con una industria de manufactura de equipos y dispositivos médicos y que están aportando pues el 13% de sus exportaciones totales y hoy por hoy estos dispositivos y equipamientos médicos pues es justamente lo que el mundo más está demandando y eso es importante. El otro tema es que República Dominicana, uno de sus productos primarios es el oro y el oro justamente es uno de los metales que no cae y que tiene un mejor desempeño. Y no depende, por cierto, de los precios del petróleo. El otro tema, bueno,
Obviamente, hablando un poco del impacto en el turismo, podemos decir que ya de por sí 2019 fue un año difícil y que, digamos, hubo un flujo turístico que disminuyó en menos 1,9% ya en 2019. Así es de que, de acuerdo a las estimaciones que hace, por ejemplo, el BID, las pérdidas de ingreso por turismo podrían equivaler a 1,3% del PIB si es que dura 3 meses, o 2,5 si es que dura digamos, paro de turismo dura 6 meses. Así es de que esto es un poco lo que les podría decir a República Dominicana. Muchas gracias, secretaria ejecutiva. Vamos a dar paso a un último bloque de preguntas y respuestas. Les ofrecemos desde ya a muchos y muchas colegas que nos han hecho llegar sus inquietudes, las disculpa el caso, pero por supuesto el tiempo es acotado en este último bloque nos ha hecho llegar sus consultas Dora Villanueva, de La Jornada, periódico mexicano. Plantea lo siguiente: ante la negativa de contratar deuda por parte del Gobierno Federal de México, ¿hay algún plazo en el que se deba hacer para que no se multipliquen los efectos negativos como pérdida de empleos o mayor pobreza? ¿Hay algún momento decisivo a la luz de las medidas de distanciamiento social y la interrupción de cadenas productivas? Y por otro lado, ¿cómo hacer un esquema de apoyos a las empresas mexicanas en orden a apoyar el empleo, pero que no implique rescates? ¿Cómo canalizar apoyos directamente hacia trabajadores informales? La consulta que desde La Jornada en México nos hacen llegar. Gonzalo Áñez, periodista del canal Todo Noticias de Argentina, plantea la siguiente interrogante: ¿considera usted que es momento de empezar a flexibilizar cuarentenas obligatorias y cierre de comercios para reactivar las economías regionales y así evitar una mayor caída en la actividad y probablemente mayor desempleo? Las consultas, para las cuales paso la palabra, secretaria ejecutiva. Bueno, vamos a ver. En el caso de México, bueno, un plazo para que no se multipliquen los efectos negativos como la pérdida de empleo, mayor pobreza, habrá un momento decisivo. Bueno, yo creo que me parece a mí, como les decía al principio, que hay medidas que se están tomando en México, ¿verdad? No se propone en México un rescate indiscriminado de empresas, pero sí se trata de impedir el quiebre de las empresas, se está, digamos, tratando de tener el mayor ahorro posible a partir de el desmantelamiento de exenciones y de evasión fiscal. Creo yo que además, digamos, el escenario obviamente es muy negativo. No podemos decir en qué momento, digamos, va a ser necesario digamos, cambiar de estrategia. Eso es un tema que lo decidirá el propio gobierno, ¿verdad? Ellos tienen una política muy clara de no querer ir por más deuda, pero lo que sí hay que decir es que México tiene, digamos, por lo menos una línea de crédito abierta con el Fondo Monetario Internacional, si es que acaso quiere acudir a ella, de 17,000 millones de dólares, y tiene otro mecanismo de swap con la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco de México. Así es de que México es un país que tiene, lo mismo que Chile, tiene espalda para poder ir adelante con medidas incluso más exigentes. Creo que lo que se está intentando en el caso de México precisamente es que tomando en consideración las enseñanzas o las experiencias que se tuvieron en el pasado, pues tratar de que no haya este tipo de experiencias nuevamente, en donde en realidad las enseñanzas fueron muy duras, porque efectivamente todo lo que se logró apoyar a las empresas en aquel momento pues nunca retornó de alguna manera a la población. Entonces yo creo que eso es muy importante. Así es de que creo yo que digamos, México tiene
con un poco más de espacio fiscal que otros países, digamos al menos espacio incluso en materia de deuda, pero creo que lo que está tratando el Gobierno de México es precisamente evitar esos errores del pasado, poner en marcha un conjunto de políticas con este enfoque digamos, pro pobre, pro igualdad, y realmente optar por dar ese apoyo directamente a las familias y a las pequeñas y medianas empresas. También creo que es importante mostrar cómo ha habido movimiento muy importante entre el sector privado y el sector público para ir avanzando justamente a esta, digamos, a una respuesta coordinada entre los empresarios y el Estado. Así es de que eso es por ahora en el caso de México. ¿Y cuál era la otra pregunta? La otra pregunta provenía de medios argentinos y era en relación a la oportunidad de levantar los controles sociales y las restricciones al comercio. ¿Cuál era el momento oportuno para ello? ¿O si usted estimaba que correspondía empezar a levantar las restricciones y abrir el comercio para evitar las dificultades económicas de cara a la pandemia en la región? Sí, había una pregunta también interesante que nos hacían en relación a un esquema de apoyo a las empresas mexicanas, que yo creo que ese es un tema muy importante. Yo creo que este es un tema central en donde tenemos que dar respuestas de cómo se puede apoyar a las pequeñas y medianas empresas. Se han dicho ya algunas medidas importantes para poder apoyar a estas empresas y, por ejemplo, digamos, la creación de un fondo emergente para enfrentar la pandemia, que fue incluso aprobada ya por la Cámara de Diputados. Yo creo que ese fondo nos parece sumamente importante. En el caso de México, las micro y las pequeñas empresas representan prácticamente el 97% de la planta empresarial y son las que más empleo generan. Así es de que estas son las empresas en donde deberíamos concentrar o se deberían concentrar los esfuerzos, y en ese sentido es como se puede realmente apoyar no solamente a las empresas, sino también a los trabajadores. Así es de que eso es lo que se piensa que debemos, el impacto, digamos, el apoyo que se debe lograr es este esquema en donde las empresas mexicanas, sobre todo las pequeñas y medianas, sean las receptoras de este apoyo y que sea con la condición de que mantengan el empleo, que eso me parece que es lo más importante. ¿Considera que es el momento de flexibilizar esto en Argentina? Bueno, mira, cada país tiene una estrategia diferente y una situación diferente, así es que nosotros no podríamos desde aquí decir si es oportuno o no levantar estas cuarentenas. Depende de la evolución de la pandemia, de la localización geográfica de la misma. En muchos países de la región ya se está optando por cuarentenas. Aquí en Chile le llaman dinámicas, en Colombia le llaman inteligentes y selectivas, no sé, en otros lados, en Argentina ya están empezando a, digamos, a abrir algunos comercios pequeños, etcétera, pero creo que eso depende muchísimo de digamos, de cómo está evolucionando la pandemia, y por otro lado también a la necesidad de que, digamos, en América Latina tenemos una situación muy distinta a la que tiene Europa, porque aquí tenemos hogares muy hacinados, en donde viven, no sé, una familia de 10 personas, o sea, 10 personas en una sola habitación. O sea, hay una serie de otros problemas que por eso vale la pena ponderar si es la contención dentro de los hogares lo que funciona, o dentro de barrios, como lo ha planteado también Argentina de una manera muy interesante. Y bueno, en realidad, como te digo, no es una cosa que nosotros podamos responder, sobre todo porque depende mucho de la condición sanitaria que enfrenta cada país. Muchísimas gracias, secretaria ejecutiva. Hay una última consulta que ha llegado a propósito del Perú, y nos la hace llegar el colega Ricardo Guerra, del diario El Comercio. Consulta por su opinión respecto al plan económico del gobierno peruano frente al COVID-19, que equivale a 12 puntos del PIB.
su impresión respecto a las colocaciones de bonos que ha logrado colocar Perú a muy bajas tasas en este último periodo, y consulta también respecto a una realidad que alcanza al Perú, pero también a muchos otros países de la región. Dice, en el Perú el 70% de la población económicamente activa es informal. ¿Cómo afecta esta situación de la informalidad a la hora de implementar medidas económicas y cómo incide en la recuperación de la economía tener tan altas tasas de informalidad? Esta pregunta se la voy a pasar a Daniel Titelman. Con mucho gusto, Daniel Titelman. Que además ha sido realmente esencial en la preparación de este informe y en la preparación de este trabajo. Muchas gracias, secretaria ejecutiva. Fundamentalmente el programa que el esfuerzo fiscal que está haciendo Perú es de una muy importante magnitud en términos de los recursos que se están movilizando, y creemos que también dirigido en la dirección correcta, en la medida que está apuntando a defender los ingresos de la población, tanto del sector formal e informal, tratar de paliar los costos económicos y sociales de frenar la actividad económica y el distanciamiento social, que es la principal herramienta que tenemos para enfrentar esta pandemia. Y en ese sentido creemos que el efecto del programa va a ser positivo en mitigar y paliar, digamos, los efectos negativos que está teniendo la pandemia en lo social y económico, y a la vez que una vez que se pase esa etapa se podrá apoyar la reactivación. La capacidad que tuvo Perú, y nos alegra mucho de haber colocado un bono a precios y a un costo bastante razonable en los mercados financieros hoy en día, dada la volatilidad y las complejidades que tienen los mercados financieros, nos parece una excelente noticia, porque muestra que junto con los esfuerzos que tienen que hacer los organismos internacionales y los gobiernos de los países desarrollados para apoyar a nuestros países en sus necesidades de financiamiento, los mercados financieros privados también pueden aportar en la medida que seamos capaces los países de colocar bonos para obtener recursos a precios y a costos razonables. Entonces, en ese sentido, creemos que es una muy buena noticia. Gracias. Muchísimas gracias a Daniel Titelman, director de la División de Desarrollo Económico de la CEPAL, y a esta hora de las conclusiones de esta conferencia y lanzamiento, quisiéramos ofrecer la palabra a la secretaria ejecutiva para unas reflexiones finales. Secretaria ejecutiva. Bueno, muchas gracias en realidad a todos por su interés, y espero haber podido contestar, a que hayamos podido contestar todas sus preguntas, y si no, pues quedamos a disposición tanto Daniel Titelman, director de Desarrollo Económico, Mario Cimoli, secretario ejecutivo adjunto, para responder sus preguntas. Pero yo quería hacer una reflexión final que me parece muy importante. Primero que nada, el rol del Estado. El Estado ha jugado un papel fundamental en esta pandemia y nos demuestra que es el Estado, un Estado fuerte, el que puede al fin y al cabo tener respuestas claras ante contingencias de esta naturaleza. Y solamente si se hicieron bien las tareas en el pasado se puede lograr esto. Pero también el Estado requiere recursos para hacerlo, y por lo tanto, con esta tasa tributaria tan baja que tiene nuestra región, no podemos tener un Estado fuerte ni esperar que el Estado tenga todas las respuestas. Segundo, estamos hablando de una pandemia, estamos hablando de un mal público global, muy parecido al cambio climático. La diferencia es que esta pandemia nos afecta solo a los seres humanos, el cambio climático va a afectar de una manera mucho más sistémica, pero lo que nos demuestran los males públicos globales es la urgencia de tener una acción colectiva, es decir, de que ante males públicos globales se requiere la provisión de bienes públicos globales, y eso solo lo logra una comunidad internacional que esté coordinada, que realmente tenga fines civilizatorios, humanitarios en la mira, y creo que ahí este es un tema que tenemos que manejar. Digamos que la multilateralidad hoy está muy debilitada y debemos empoderarla mucho más. En tercer lugar, creo que es muy importante decir que los más afectados siempre serán los más pobres, los más vulnerables, y por lo tanto uno de los temas centrales que vuelve a salir con fuerza es la enorme desigualdad que cruza a todos los países de América Latina y el Caribe, y las desigualdades que toman diferentes caras
desde la cara de mujer, la cara de niño, de joven, de adolescente, de salud, porque hay una fragmentación en los sistemas de salud, en el ingreso, en la riqueza. Entonces, la desigualdad sigue siendo uno de los talones de Aquiles de nuestra región. Y por último, el futuro va a ser totalmente diferente. Después de esta pandemia, que ojalá y pase pronto, ¿verdad? Ojalá 3 meses, 6 meses, quizá 1 año. Hay quienes dicen que va a durar 2 años, por lo menos este distanciamiento físico entre las personas, lo cual va a cambiar totalmente la forma como trabajamos, como operamos, las organizaciones sociales, va a cambiar profundamente el tejido social de nuestros países, y por lo tanto tenemos que pensar diferente, porque además el periodo post-COVID-19 no va a ser la globalización como la conocimos antes. Ya muchas empresas incluso están retornando a una regionalización, sobre todo las empresas transnacionales que están buscando mayor resiliencia, se sintieron muy vulnerables frente a esta expansión de cadenas de valor. ¿Y cuál es la reacción de nuestra región? Una región que debe buscar justamente mayor integración regional, mayor complementariedad y sobre todo nuevos sectores porque los sectores tradicionales no son los que nos van a sacar adelante para lograr mayor bienestar y una economía más integrada. Vamos a tener que buscar nuevos sectores con innovación, con sostenibilidad ambiental y sobre todo que sean generadores de empleo y de un empleo, por supuesto, con derechos. Eso es lo que nosotros pensamos. Va a haber otras versiones de nuestros reportes, estamos en el número 2, próximamente sacaremos el tercero, que muy seguramente se va a relacionar con el tema de la seguridad alimentaria. Así es que están todos invitados y convocados a la próxima emisión de nuestro reporte especial. Muchas gracias. Muchísimas gracias, secretaria ejecutiva. Le reiteramos además el agradecimiento a Mario Chimoli, secretario ejecutivo adjunto, y a Daniel Titelman, director de la División de Desarrollo Económico, que nos han acompañado en esta conferencia. Pero por supuesto, sobre todo, les queremos agradecer a quienes nos han acompañado a través de las diferentes vías con las cuales hemos intentado llegar hasta ustedes, a través de la página web de la CEPAL, a través de Facebook, a través de Twitter. Todas y todos los colegas que han seguido esta conferencia de prensa sepan que a partir de este momento está disponible en la página web el documento, la presentación que ha realizado la Secretaría Ejecutiva e incluso el video de esta presentación. Se encuentra también, para los medios que así lo requieran, disponible ya en el Flickr de CEPAL una selección de fotos de esta misma presentación. Quedamos a través de la unidad de prensa disponibles para las consultas de los colegas periodistas que tengan mayores inquietudes posteriormente. A la Secretaria Ejecutiva, Alicia Bárcena, esta Comisión Económica para América Latina y el Caribe, muchas gracias por haber conducido esta conferencia. Por cierto, nos quedamos disponibles a todos ustedes. Muchas gracias, hasta luego.